Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos venido haciendo en los últimos días, en este diario tenemos un especial interés en presentarles a ustedes a los aspirantes al Congreso que vamos a elegir este 26 de enero. El compromiso es tener por lo menos un candidato todos los días de todos los partidos para que usted pueda hacer un voto bien informado. Y como hemos dicho, tenemos especial interés en rostros nuevos, en gente joven que ha decidido involucrarse en la política a raíz de este proceso electoral. Y ese es el caso de César Combina, que va con el número 1 en la lista congresal por la región Junín del partido Alianza para el Progreso. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes, Joaquín, un gusto. Y a todos nuestros hermanos, tanto de la región Junín como de todo el país, también es un gusto porque es importante que este tipo de espacios se abran. La campaña va a ser muy corta y tenemos que votar informadamente para no repetir el Congreso que tuvimos el año pasado. El Congreso que se ha disuelto no debe volver, y no me refiero a los mismos rostros, sino a los mismos problemas. Este va a ser un Congreso, tú lo has dicho, diferente, corto, unos 16 meses aparentemente. ¿Qué esperas haber conseguido al término de este plazo en caso de ser elegido? Bueno, para mí es un gran reto, porque si bien el tiempo es corto, creo que va a ser muy significativo en la historia. Es un Congreso que va a tener la posibilidad de llamarse Congreso del Bicentenario, que va a tener que sentar las bases de la demanda ciudadana, porque claramente hay críticas a distintas leyes, a distintos procesos, a distintas instituciones, y lo que quiero haber contribuido a mi país y a este Congreso en este año y medio de gestión es primero cambiar la imagen del congresista. Me gustaría que dando algunas reformas vinculadas a los sueldos de los parlamentarios, a las goyorías, al tema de inmunidad parlamentaria, podamos ver que finalmente no llamemos otorongos a los próximos parlamentarios. En segundo lugar, buscar un país más justo. Vengo de una región en donde tenemos más de 125 distritos y donde más del 70% de ellos no llega ni siquiera a 1 millón de soles de presupuesto. Si a eso sumamos la anemia, la desnutrición infantil, la falta de agua, la falta de accesos y obviamente la pobreza extrema y pobreza urbana, estamos hablando de que no vamos a poder avanzar si no inyectamos una verdadera descentralización que se materializa en recursos. Y es por eso que me gustaría impulsar mucho la reforma del Foncomún, de la ley del Foncomún municipal, y también la ley del canon. Creo que el canon ha sido y sigue siendo todavía un golpe para el Estado, para promover el conflicto social y no para solucionarlo. Y creo que desde el Congreso de la República podríamos contribuir en ello. Has mencionado, la imagen del Congreso, y algo que ha deteriorado la imagen es precisamente el uso de la inmunidad como una herramienta de impunidad. ¿Cuál es tu postura respecto a la inmunidad? ¿Debiera eliminarse? ¿Debiera revisarse? En lo personal, suscribiré desde el primer día y espero que lo haga junto con la bancada de Alianza para el Progreso, porque es una posición que tenemos la mayoría de candidatos y el presidente del partido, César Acuña, es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque es una figura que efectivamente ha servido por mucho tiempo, es una figura tradicional del Parlamento. Sin embargo, en estos momentos no vivimos una persecución política, no se ven procesos de debate político que nos lleven a sostener una figura de inmunidad. Lo que sí vemos es mucha impunidad, como tú has señalado. Y pero concretamente, ¿cómo atacarías el problema? Eliminándola. Totalmente. No creo que deba haber una comisión especial, no creo que deba haber un trato diferenciado para los parlamentarios. Si a una persona normal se le puede meter preso por un delito que ha cometido, debiera ser el mismo tema para un parlamentario. El Poder Judicial tiene total autonomía y si un parlamentario ha cometido delito en función o antes, debe ser sentenciado de igual forma. ¿No te preocupa la posibilidad del acoso judicial, que es esto que argumentan los que defienden la inmunidad, de que, digamos, un poder ejecutivo que tenga capacidad de influenciar sobre el poder judicial pueda perseguir a sus rivales políticos? Definitivamente es una cosa que podría preocupar a cualquier político y más a alguien que ve el Parlamento. Sin embargo, creo que hay que dar una señal clara a la ciudadanía que no venimos a blindarnos, que el Congreso no debe seguir siendo la casa del blindaje, sino debe ser la casa de la gente, la casa del ciudadano. Y por eso creo que es un deber que tiene el próximo Parlamento de eliminar la inmunidad parlamentaria, y lo que sí se puede garantizar dentro del presupuesto actual del Parlamento es una defensa legal del parlamentario
para sus funciones. Es decir, que no pueda ser, por ejemplo, abandonado judicialmente por una declaración, por la proposición de una ley o por un debate parlamentario dentro de los fueros necesarios. Pero, por ejemplo, defender a un parlamentario en un espacio privado, por ejemplo, si maneja borracho, por ejemplo, si no reconoce un hijo, me parece que el Parlamento está para mejores cosas y no para defender los delitos de gente. Ahora, ¿eres consciente que el partido por el que postulas al Congreso fue el que llevó al señor Edwin Donaire al Parlamento? Y ese es quizás el caso más emblemático de la inmunidad usada como impunidad. Definitivamente. Y es por ello que yo saludo que Alianza para el Progreso no esté llevando a ninguno de los parlamentarios del Congreso disuelto. Vemos que en los otros partidos se han reciclado de distintas formas y de distintos colores, pero al menos en Alianza para el Progreso la decisión ha sido unánime. Ningún parlamentario del Congreso disuelto postula. Y creo que realmente da mucho que decir del Parlamento anterior que haya habido un blindaje constante. El señor Donaire no fue blindado por Alianza para el Progreso. Nosotros, como partido, si se ha visto en la prensa, se permitió una investigación, se permitió un proceso. Inclusive, dentro del partido se le dio licencia para que pueda defenderse solo, porque cada persona en su pasado y en su no actuar político, como digo, en el actor privado, debe defenderse como ciudadano. Lamentablemente, pues este señor no estuvo a la altura ni del partido ni del Congreso de la República y espero que el próximo Parlamento no repita ese tipo de errores. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso que ha llevado este proceso electoral? ¿Crees que se ajustó perfectamente a la Constitución? Creo que está constitucionalmente, o sea, es parte de la Constitución, es un acto constitucional. Sin embargo, que creo que sí, el Parlamento, el que vamos a elegir en enero, va a tener que revisarlo, como ya creo que es un consenso, en que todas las fuerzas políticas tienen que revisar los decretos de urgencia, todo lo aprobado en este momento, que no ha habido Parlamento. Sin embargo, pero el acto de disolución sí, no tienes ninguna objeción. No tengo ninguna objeción, creo que ha sido correcto y creo que ha sido además no solamente legalmente correcto, sino que ha recibido el apoyo ciudadano y yo, como tantos otros ciudadanos, nos sentimos identificados. Pero sabes que algunos de los colegas de Alianza para el Progreso discrepan en ese sentido. Sí, algunos han sido que estaban en el anterior Congreso. Exacto, algunos han sido inclusive sancionados, otros están siendo investigados y otros han sido separados del partido. Y creo que es una posición, creo que en ese momento ellos como parlamentarios no han acudido al partido y no han tomado al partido como un respaldo, sino más bien han actuado de forma individual. Y eso es lo que no queremos ver en el próximo Parlamento. Gente que se quiera atornillar una silla, porque creo que los que postulamos para este periodo sabemos que va a ser el periodo parlamentario más corto en la historia, pero sabemos que queremos hacer mucho. El dinero en la política es algo de especial preocupación esta semana. Hemos tenido revelaciones de los aportes millonarios de algunas empresas a la candidatura de Fuerza 2011 en ese entonces. Y sí, la ciudadanía está un poco preocupada, ¿no? Por cómo las grandes cantidades de dinero pueden influir en las decisiones de política y quién sale y quién no. ¿Qué crees que sería bueno hacer en ese sentido? ¿Hay que regular de alguna manera la manera en la que se financian los candidatos? Yo creo que todo ciudadano tiene que tener el derecho a poder apoyar lo que cree. Así como, por ejemplo, cualquier ciudadano debe tener la posibilidad de aportar a una ONG, a una fundación, también debe tener la posibilidad de aportar a una campaña política, como ciudadano individual. Creo que es importante comenzar a regular. Sí, los límites deben existir. De hecho existen. Creo que existen y deben mantenerse, tal cual está la norma. Creo que ahí sí no se requiere reforma. Pero lo que sí creo que se debe comenzar a regular más y pensar inclusive en prohibir es el aporte de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque hemos visto el caso de Credicorp, por ejemplo. Una millonaria inversión en una campaña política. ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano y una empresa? Un ciudadano va a buscar el bien de su familia, el bien de su comunidad o el bien inclusive personal, pero es un ciudadano. Tiene derecho a voto y tiene derechos. La persona jurídica, como una empresa, busca el lucro. Entonces, ¿cómo tú puedes armonizar la búsqueda de un bien común con un bien individual de lucro? Esto me parece, yo creo que el mercado debe ser regulado de forma libre, sin embargo creo que en política se presta para muchas suspicacias. Y en este contexto creo que los aportes de personas jurídicas como empresas y más aún de accionariado difundido, donde no todos los accionistas, propietarios reales de esa empresa han tomado la decisión voluntaria de dar parte de sus ganancias a una campaña política,
creo que no es lo correcto. ¿Propondrías entonces que se elimine el aporte de personas jurídicas totalmente? Sí, me parece que el aporte de personas jurídicas no debe participar en la campaña política. De acuerdo. Finalmente, en materia, digamos, económica, tú has mencionado también la posibilidad de la redistribución del canon. Brevemente, ¿cómo la cambiarías? Bueno, a nivel del Foncomún, lo que tenemos que pensar es dar a quienes realmente necesitan y comenzar a promover y fortalecer los espacios que realmente pueden recaudar. Por ejemplo, que la Molina, que San Isidro, que Surco reciban el Foncomún que el día de hoy reciben por la población electoral que tienen, es completamente injusto frente a muchísimos distritos que el día de hoy, claro, por tener 5.000, 4.000 habitantes, pero en extrema pobreza, no pueden generar recursos propios, no pueden generar recaudación. Entonces lo que se tiene que hacer es, a nivel del Foncomún, una redistribución más equitativa, una redistribución que realmente responda a los objetivos del Bicentenario, reducir la pobreza, reducir las brechas sociales. Frente al canon, pienso que el canon debe ser reformado de una forma inteligente. No podemos seguir, es una pequeña analogía, pero no podemos seguir gastando la herencia de la abuelita, malgastándola en fiestas, en compras y en regalos. Me refiero a que el canon debe ser administrado como una gran herencia que tiene nuestro país. Los minerales no son renovables. En algún momento las minas se van a acabar. ¿Y qué cosas están dejando? Están dejando burocracia inflada en la mayoría de distritos y regiones beneficiarias del canon. Están dejando pocas o nulas obras grandes productivas. Y realmente lo que están generando, inclusive son conflictos sociales, como el caso de Arequipa, el caso de Apurímac, o el caso tan terrible del propio Ancash, en donde un distrito como San Marcos, las elecciones se ganan a punta de balazos. Creo que el canon nos pertenece a todos. Y lo que se debe hacer es generar 3 tipos de fondo, pero eso obviamente no puede ser una propuesta legislativa, sino ser una propuesta que venga acompañada de un diálogo con el Ejecutivo. 3 tipos de fondo: un fondo que se ejecute en obras directas como se viene ejecutando el canon, otro fondo que sea un fondo para el progreso, un fondo de obras que se trabaje directamente con los pueblos para garantizar la paz social, con los centros poblados, con los anexos y con las comunidades, y un tercer fondo que debe ser un fondo de inversión pública nacional, así como lo tiene Finlandia, como lo tiene Suecia, que están utilizando el día de hoy el gas, el mineral y el canon forestal para generar más recursos, para poder utilizar ese dinero que es de todos y que no se pierda, que gane intereses, que gane rentabilidad y nos beneficie no solo esta generación, sino las futuras. Veo, César, que tú postulaste al gobierno regional de Junín con Fuerza Popular en 2014. ¿Cuál es tu visión hoy en día del Partido Fuerza Popular? En el año 2014, Keiko Fujimori me invitó a liderar su partido, porque yo fui un invitado. En ese momento me sentí muy agradecido y obtuvimos un 4º lugar con una campaña de menos de un mes. Yo era un candidato nuevo, nunca me había postulado al gobierno regional de Junín. Sin embargo, al poco tiempo, ya participando de ese partido, me pude dar cuenta que las cosas no funcionaban y en el año 2015 renuncié. El día de hoy, como ciudadano de afuera, que denuncié hace tantos años que habían cosas que no estaban ocurriendo bien, me doy cuenta que el tiempo nos dio la razón a muchos, que nos alejamos de ese proyecto y que vimos que realmente la bancada que se iba a armar en el año 2016 iba a ser una campaña que iba a responder a intereses personales y no a intereses de país. Y espero que Fuerza Popular haya entendido el mensaje. ¿Te arrepientes de haber ido con ellos en 2014? No me arrepiento porque creo que fue una oportunidad muy grande y yo valoro que fui el candidato más joven del país. Sin embargo, creo que sí pudimos en ese momento decir las cosas más fuertes. Quizás no habían pruebas, quizás lo que yo dije en Huancayo, porque en Huancayo puse, y con mi carta de renuncia marqué un antes y un después de Fuerza Popular en ese momento, porque fui el primero en denunciar los malos manejos de Joaquín Ramírez, en donde quería imponer una lista parlamentaria que no era la representación de las verdaderas bases de ese partido. Y creo que si yo habría hecho algo un poco más fuerte, quizás en Junín no habrían tenido los 3 representantes que tuvieron. Pero nunca he creído en la guerra sucia, nunca he creído en la difamación y me porté como un caballero y como siempre me voy a portar. Creo que ellos tomaron su destino y el destino finalmente pues fue un destino casi suicida para un partido que podía dar mucho en este país. César, te agradezco mucho y éxitos en la campaña. Muchísimas gracias, Joaquín. Me gustaría agradecerte a ti, a Perú 21, y enviar un mensaje a nuestros electores, tanto de Junín como del país. Decirles que es ahora el momento en que podemos hacer un cambio y una cosa positiva para la historia del país. No esperemos sentados en nuestra casa quejándonos, sino vayamos a votar el 26 de enero con alegría, con esperanza, pero sobre todo con un voto informado.
Muchas gracias, César. César Combina es candidato al Congreso de la República por la región Junín con el número 1 del partido Alianza para el Progreso. En Perú 21 vamos a seguir recibiendo a los candidatos de todas las tiendas políticas, de todos los partidos, para que usted pueda hacer un voto informado este 26 de enero del año 2020. Con permiso.